Los estudiantes del componente de Morfofuncional 4 Neurofisiología Teoría, Katy Piedra Atarihuana, Paula González Moreno, Evelyn Chamba Soto, Gabriela Sotomayor Quispe, Gonzalo San Martín Arévalo, Joswen Sincha Jaramillo, bajo la tutoría del Dr. Freddy Paredes, presentan el tema Examen neurológico, que es la herramienta diagnóstica más importante en las neurociencias clínicas, ya que no existe ningún método que supere la cantidad de información que puede obtenerse a través de su adecuada ejecución. Por lo tanto, tiene los siguientes propósitos. Establecer si existe o no una lesión o una alteración funcional en el sistema nervioso, tanto central como periférico. Señalar cuál es la topografía de esa lesión o alteración funcional, así como conocer cuál es la etiología de la lesión. El examen neurológico, como cualquier técnica exploratoria en medicina, siempre debe estar precedido por un exhaustivo interrogatorio y semiología de los síntomas neurológicos, y debe iniciar por la evaluación del estado de alerta y el estado mental, ya que para algunas de las maniobras clínicas será necesario contar con la atención y la colaboración del paciente. A continuación, procederé a desarrollar la escala de Glasgow, que es mundialmente conocida ya que permite clasificar a los pacientes con traumatismo cráneoencefálico de acuerdo a su nivel de daño neurológico. Esta prueba evalúa tres aspectos muy importantes, que son la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Su puntaje mínimo es de 3, mientras que el máximo es de 15. Acompáñame a ver las posibles respuestas que puede tener un paciente en unas condiciones críticas y también en estado normal. En este caso, la paciente ha abierto sus ojos de forma espontánea, lo que tiene un puntaje de 4. Es lo normal. Señora. Ahora la paciente ha requerido de un estímulo verbal para poder abrir sus ojos. Esto tiene una puntuación de 3. Señora. En este momento ha requerido de un estímulo doloroso para poder abrir sus ojos, lo cual tiene una puntuación de 2 dentro de la escala de Glasgow. Señora. Como podemos ver, pese a todos los intentos, no existe respuesta, lo cual tiene una puntuación de 1 en la escala de Glasgow. Como siguiente punto, realizaré la evaluación de la respuesta verbal de nuestra paciente. Hola, ¿cómo te llamas? Vitalia, ¿Cuántos años tienes? 53, ¿Sabes dónde te encuentras? un centro médico. Muy bien. Nuestra paciente se encuentra orientada, lo cual tiene un puntaje de 5 en la escala de Glasgow, y es lo normal. Buenas tardes, señora. ¿Sabe dónde nos encontramos? No, ¿Cuántos años tiene? no sé.
Bueno, en este caso podemos evidenciar cómo la paciente se encuentra un poco confundida. Esto adquiere una puntuación de 4 en la escala de Glasgow, ya que no ha podido responder preguntas sencillas. Buenas tardes, señora. ¿Sabe dónde nos encontramos? En la cancha, ¿Cuál es su nombre? ¿Lo recuerda? Alberto. En este caso podemos ver cómo nuestra paciente responde de forma incoherente ante las preguntas sencillas que hemos realizado. En este caso, al obtener una respuesta un poco extraña, puntúa 3 dentro de la escala de Glasgow. Señora, buenas tardes. ¿Recuerda su nombre? ¿Sabe dónde nos encontramos? En este caso podemos observar cómo nuestra paciente emite sonidos que son incomprensibles, lo cual dentro de la escala de Glasgow tiene una puntuación de 2. Señora, buenas tardes. ¿Recuerda su nombre? ¿Recuerda dónde estamos? ¿Sabe dónde estamos? Como podemos visualizar, la paciente no emite ninguna respuesta. Esto tiene una puntuación de 1. En este momento, procederé a medir la respuesta motora de nuestra paciente. Por favor, ¿puede levantar sus brazos y realizar este movimiento de abrir y cerrar las manos? Muy bien. Como podemos observar, nuestra paciente no tiene ningún problema en obedecer estas órdenes, lo cual tiene una puntuación de 6. Como podemos observar, nuestra paciente ha sido capaz de localizar el dolor. Esto tiene una puntuación de 5 en la escala de Glasgow. Podemos visualizar cómo la paciente realiza un movimiento de retirada frente al dolor, lo cual tiene una puntuación de 4 en la escala de Glasgow. En este momento, nuestra paciente realiza una flexión anormal frente al dolor, lo cual tiene una puntuación de 3 en la escala de Glasgow. Ahora, frente al dolor, la paciente realiza un movimiento de extensión, lo cual tiene un valor de 2. Como podemos observar, no hay ninguna respuesta en nuestra paciente, lo cual en la escala de Glasgow puntúa con 1. Buenas tardes, tenga la bondad, tome asiento. Muchas gracias. Permíteme presentarme, mi nombre es Evelyn Chamba Soto, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Técnica Particular de Loja. Y bueno, en esta tarde deseo realizar con usted la aplicación del Mini Mental Test de Folstein. Este examen es muy importante y con él buscamos evaluar su estado mental a través de preguntas que nos permitirán conocer acerca de la orientación, el lenguaje, la memoria y cálculo con respecto a cómo usted se está desenvolviendo. Entonces, para ello necesito conocer si usted está de acuerdo en que realicemos la aplicación del mismo. De acuerdo, doctora. Con gusto. Perfecto. Entonces, ayúdeme con sus datitos personales. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Vitalia Soto Rodríguez. Perfecto. ¿Su edad? 53 años. Muy bien. ¿Nivel de escolaridad? Tercer nivel. ¿Su ocupación? Docente. Ya, muy bien. Ahora sí, empecemos con las preguntas concernientes a este test. ¿Qué fecha es hoy? 31, ¿De qué año? 2021, Muy bien. ¿De qué mes? de julio, Perfecto. ¿Qué día de la semana es hoy? sábado, Muy bien. ¿En qué estación estamos? verano, ¿Puede decirme el nombre de este lugar? su consultorio, ¿En qué piso estamos? primer piso, ¿En qué ciudad? al amor, ¿En qué barrio? los rebeldes, ¿Y en qué provincia estamos? de Loja. Muy bien. Ahora le voy a nombrar 3 palabras y le voy a pedir que las repita y también que las retenga en su mente, puesto que posteriormente se las volveré a preguntar. Las palabras son las siguientes: pelota, bandera, árbol. Pelota, bandera, árbol.
Perfecto. Ahora vamos a evaluar la parte de atención y cálculo. Para ello, a partir del 100, vamos a ir restando de 7 en 7 hasta que yo le diga que se detenga. Entonces empecemos. 100 menos 7. 93. 93 menos 7. 86. 86 menos 7. 79. 79 menos 7. 72. Y 72 menos 7. 65. Muy bien. ¿Recuerda las 3 palabritas que le había mencionado anteriormente? Pelota, bandera, árbol. Perfecto. Ahora le voy a pedir por favor que me indique qué objeto es este. Un reloj de varón. Muy bien. ¿Qué es esto? Un marcador. Perfecto. Ahora le voy a pedir que me repita las siguientes palabras. Ni no, ni sí, ni pero. Ni no, ni sí, ni pero. Perfecto. Ahora le voy a dar una orden y usted tiene que seguir los pasos de la forma adecuada. Va a tomar este papel con su mano derecha, luego lo va a doblar y lo va a colocar en el piso. Perfecto. Continuemos. En este papel está escrita una frase. Le voy a pedir que la lea y posterior a ello realice la actividad escrita aquí. Cierre los ojos. Muy bien. Ahora en este mismo papelito le voy a pedir por favor que escriba una frase que tenga sujeto y predicado. José juega feliz en el prado. Perfecto. Y para finalizar este test, la última pregunta consiste en que usted va a copiar esta figura, es decir, la va a volver a dibujar en este espacio en blanco. Muy bien, doctora. Tómese su tiempo. Listo, muy bien. Bueno, a lo largo de esta prueba he ido realizando de forma paulatina el resultado de su calificación y usted ha obtenido 30 puntos de los 30 posibles dentro de este examen, lo cual significa que su estado mental se encuentra perfecto. Así que le agradezco por aceptar realizar este examen y pues nos volveremos a encontrar en otra ocasión. Muchas gracias. Si es que el paciente presenta una buena capacidad de flotación, para ello vamos a proceder a tapar una de sus fosas nasales y vamos a acercar este elemento para preguntarle si percibe. ¿Percibe ningún olor? Sí. Ahora procedemos con la otra. De la misma forma le tapamos. ¿Percibe? Sí. Ambiental.
Importante hacer una revisión física en cuanto al dorso de la nariz, el tabique y las alas de la nariz, al igual que la forma de la misma. Por último, con la ayuda de la linterna de reflejo se procede a examinar los senos paranasales, siendo primero los senos frontales de ambos lados y luego de ello los senos maxilares, y se debe visualizar el reflejo rojizo para de esta forma determinar que los senos presentan un estado adecuado. A continuación vamos a proceder a evaluar el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Para ello vamos a realizar la prueba de agudeza visual tanto lejana como cercana, utilizando la tabla de Snellen que se presenta a continuación. Por favor, coloque su mano en el ojo izquierdo y con el ojo derecho vaya diciendo la primera línea. TZ, Segunda. PTOC, Tercera. ZLPED, Cuarta. ETODCF, Quinta. DPCZLFT, Sexta. CFDTEOPL, Séptima. LDCZOTF. Ahora proceda a taparse el ojo contrario, por favor, y realizamos el mismo procedimiento. Primera línea. TZ, Segunda. PTOC, Tercera. ZLPED, Cuarta. ETODCF, Quinta. DPCZLFT, Sexta. CFDTEOPL, Séptima. LDCZOTF. Bueno, en este caso se ha logrado observar que en el paciente no presenta mayor complicación y que ambos ojos se puede alcanzar un nivel que se denomina 20-20, por lo tanto tiene una buena agudeza visual tanto de lejana como cercana. Luego de ello vamos a evaluar la visión cromática, en la cual es importante tener en consideración que el paciente sea capaz de observar los colores primarios. En este caso vamos a utilizar la prueba de Ishihara, en la cual consiste en algunos círculos que presentan números y tienen distintos colores. Se lo proporcionamos al paciente, le pedimos que se tape su ojo izquierdo, por favor, y me va mencionando los números que ve a continuación. 7, 13, 16, 9, 12, 8. A continuación lo realizamos con el ojo contrario. Por favor, mencióneme. 7, 13, 16, 9, 12, 8. 3. En este caso el paciente no presenta alteración alguna, por lo tanto es capaz de distinguir todos los colores y mencionar los números que se presentan. De lo contrario presentaría una alteración en lo que es su visión de colores. Tras ello se puede realizar la oftalmoscopía directa o examen de fondo de ojo. Es importante que la habitación se encuentre oscurecida para poder visualizar de forma adecuada. El médico debe sostener el oftalmoscopio con la mano ipsilateral al lado que está explorando y colocar el dedo índice en el disco de las dioptrías. Luego de ello se le pide al paciente que mire hacia un punto fijo y se hace incidir el rayo de luz en el ojo a explorar a una distancia de 30-35 centímetros. Tras haber identificado el reflejo rojo, se debe acercar el oftalmoscopio lentamente hasta obtener una imagen. Cabe destacar que no se debe incomodar al paciente. En esta imagen se visualizará la retina y el disco óptico. Estarán presentes los vasos hacia la periferia a cada una de las 4 direcciones. Posterior a esto se puede continuar con la evaluación del siguiente nervio. Nervios oculomotores, tercero, cuarto y sexto. Estos nervios se evalúan en conjunto, ya que todos inervan a los músculos relacionados con los movimientos oculares. Para evaluar los músculos extrínsecos del globo ocular, se realiza con el paciente frente al examinador y mediante un objeto o un dedo se traza un asterisco en el aire a 50 centímetros de distancia del paciente, y de manera que la línea horizontal coincida con la mirada horizontal de los ojos del paciente y la línea vertical con la línea media.
Por último, se examina la convergencia acercando el objeto desde los 50 centímetros hasta la punta de la nariz. Para evaluar los músculos intrínsecos del globo ocular, se realizan dos maniobras. La primera es el reflejo fotomotor, que se provoca con una linterna examinando la respuesta ipsilateral o directa y consensuada. Evaluación del nervio trigémino. El nervio trigémino provee sensibilidad a la cara, llevada por los ramos oftálmico, maxilar y mandibular a través de sus núcleos principales. La evaluación del componente motor del nervio trigémino consiste en pedirle al paciente que abra la boca sin resistencia y luego contra resistencia. Luego se le pide que muerda con fuerza. Manteniendo la maniobra, se palpan la región del músculo temporal y massétero de forma bilateral, de tal forma que se evalúa mediante palpación el tono muscular de los músculos masséteros y temporales. Para evaluar la sensibilidad táctil, se le realiza tocando la cara del paciente con una porción de algodón o con un material de punta romo, de tal manera que el paciente indique al examinador cada vez que tenga o perciba alguna sensación. Sí. 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 La evaluación del dolor se la realiza utilizando un bajalenguas aguzado o puntiagudo o algún otro material que genere cierta sensación del dolor sobre la cara del paciente, de tal manera que se le pregunte al paciente si es capaz de percibir o no el pinchazo. Sí. 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 La evaluación de la sensibilidad térmica se le realiza utilizando un objeto frío y caliente, de tal manera que al generar un estímulo frío o caliente, el paciente sepa identificar cada uno de estos. ¿Qué sensación tiene? Caliente. Caliente. Ahora. Fría. Ahí. Fría. La sensibilidad del reflejo corneal evalúa el arco aferente por el nervio trigémino y el arco motor por el nervio facial. Se realiza con una porción de algodón desde abajo pidiéndole al paciente que mire hacia arriba, de tal manera que no vea el objeto aproximándose hacia su ojo. Cuando se le dice al paciente que mire hacia arriba, se evalúa la rama eferente del nervio facial. Al tocar la esclera no hay ninguna respuesta por la ausencia de sensibilidad, pero al estimular la córnea se produce la respuesta refleja motora bilateral. Para evaluar lo que es el nervio facial, te pediré que realices los siguientes movimientos. Pronuncia el ceño, por favor. Levanta las cejas, hincha los cachetes, también puedes sonreír y cierra los párpados fuertemente. Para evaluar lo que es el nervio vestibulo-coclear, tendré que realizar un sonido y tú me dirás si lo escuchas. Sí, ¿Escuchas? sí, 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 sí. Bueno, ahora para valorar el nervio vestíbulo-coclear, utilizaré el diapasón y haré la prueba de Rini y de Weber. ¿Sientes la vibración? ¿Hacia un lado o hacia el otro? Ambos lados. Me dices cuando dejas. Ya. Listo. Ahora para valorar el nervio glosofaríngeo y el nervio vago, necesito que abras la boquita y pronuncies la letra A prolongadamente. Ya, está bien. Ya vuelve a su posición correcta. Bueno, continuando con la valoración del nervio glosofaríngeo y vago, procederemos a ver lo que es el reflejo en óseos. Para ello utilizaré esta baraja lenguas. Abre la boquita, por favor.
exploración del nervio accesorio, necesito que levantes los hombros y yo haré resistencia. Levanta los hombros. El músculo trapecio. Ahora necesito que gires la cabeza hacia la derecha. ¿Sí? Hacia el otro lado. Hacia adelante. Bien, listo. Bueno, ahora continuando con la valoración de los pares craneales, tenemos el hipocross. Para ello necesito que saques la lengua y la muevas hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, ahora por último necesito que empujes la lengua en la pared interna de tu cachete. Hacia el otro lado. Exploración del sistema motor. La exploración de la motilidad voluntaria se explora evaluando 5 aspectos del músculo: el trofismo, la fuerza, el tono, los reflejos de estiramiento muscular y finalmente los reflejos anormales o patológicos. Trofismo. Es una valoración subjetiva de la masa muscular y su volumen. Primero se le pide al paciente que se siente y se relaje. Luego, por simple inspección, se evalúan las regiones musculares junto con la piel, los huesos y las articulaciones, que también se afectan por los trastornos tróficos. Finalmente, será el examinador quien determine si un músculo posee una configuración normal o si se encuentra demasiado pequeño, lo que se conoce como hipotrofia, o demasiado grande o también denominado hipertrofia, o también si hay la presencia de atrofia, cuando el músculo se encuentra disminuido de tamaño y además se hallan datos de denervación. Tono. Se define como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que se encuentra voluntariamente relajado. La manera de explorarlo es palpando la masa muscular y realizando estiramientos y acortamientos pasivos de los distintos grupos musculares en las 4 extremidades. Si hay alteraciones, esto puede implicar aumento o hipertonía, la cual puede presentarse en 3 formas, como la rigidez, donde existe limitación durante todo el arco de movimiento, epasticidad, que es el fenómeno dependiente de la velocidad de estiramiento y que suele ser mayor al inicio del arco de movimiento, presentando después una disminución, lo que se conoce como fenómeno de navaja de resorte o bien disminución del tono muscular. La rigidez suele originarse en una alteración del sistema extrapiramidal. La epasticidad sugiere una alteración de la vía córtico-espinal, mientras que la hipotonía suele presentarse en lesiones del sistema nervioso periférico, como son las neuropatías periféricas. Fuerza muscular. Se evalúan grupos musculares pidiendo al paciente que realice movimientos activos en primera instancia, solo en contra de la gravedad y después en contra de una resistencia impuesta por el médico. Los músculos que se evalúan de manera rutinaria son bíceps y tríceps en las extremidades superiores mediante la flexión y extensión del codo, cuádriceps e isquiotibiales, bíceps semitendinoso y semimembranoso en las extremidades inferiores mediante la extensión y flexión de la rodilla, y esta exploración debe hacerse siempre de manera comparativa entre el lado izquierdo y derecho del paciente, además de palpar el músculo explorado para percibir la contracción muscular. La escala a usar para graduar la fuerza muscular en este caso será la escala de Daniels. Esta va del grado 0 a 5, representando el 0 la ausencia de contracción y el grado 5 la fuerza normal, es decir, movimiento activo, vence la gravedad y también la resistencia. Reflejos de estiramiento muscular. Un reflejo de estiramiento muscular es una respuesta motriz, independiente de la voluntad, provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo mecánico sobre los tendones. Dicho estímulo produce un estiramiento súbito del músculo y como respuesta existe una contracción del músculo estimulado. En la exploración es necesario que el paciente se encuentre adecuadamente relajado y que en caso necesario el explorador utilizará diferentes maneras de distraerlo para que no fije su atención en el estímulo. En este caso, evaluaremos los reflejos bicipital, tricipital, patelar y aquileo. La región a explorar deberá encontrarse libre para permitir el desplazamiento. La mejor posición de la extremidad es con una angulación articular de 90 grados. Primero se localiza el tendón del músculo a estimular y utilizando un martillo de reflejos, el médico percute ya sea directamente el tendón o indirectamente. Es importante que la percusión sea precisa, suave y rápida, además de realizarse bilateral y comparativa.
El aumento de la amplitud de los reflejos se denomina hiperreflexia, la disminución hiporreflexia y la ausencia arreflexia. En la práctica cotidiana se suele reportar la intensidad de los reflejos con signos de más. Se utilizan 2 más en los reflejos normales, 1 para la hiporreflexia y 3 o más para la hiperreflexia. En ocasiones, la estimulación produce múltiples movimientos de contracción rítmica y repetida o incluso continua. Esto se denomina clonus y se considera el grado máximo de hiperreflexia. Reflejos patológicos. Son aquellos que no pueden ser provocados en sujetos normales y debido a que su presencia indica una alteración neurológica, son también denominados signos. Signo de Babinski. Se traduce en lesión en la vía piramidal al provocar el reflejo cutáneo plantar, cuya respuesta normal es flexión de los dedos del pie. Se obtiene una dorsiflexión del dedo gordo y un movimiento en abanico, es decir, de abducción y flexión del resto de los dedos. Signo de Hoffman y Trommer solo se consideran patológicos cuando se asocian a otras alteraciones que sugieran afección piramidal. Su presencia por sí sola no se traduce en enfermedad. En ambos casos se obtiene una flexión del dedo índice o del dedo pulgar al sostener el dedo medio del paciente con una mano, y con la otra ya sea que se presione la falange distal del dedo medio y se libere bruscamente, que es el signo de Hoffman, o que se percuta la cara palmar de la falange distal del dedo sostenido, que es el signo de Trommer. Exploración de la sensibilidad somática. Para explorar la sensibilidad podemos dividirla en 3, superficial o exteroceptiva, propioceptiva y mixta. La primera se divide en tacto, dolor y temperatura, la segunda en artrocinética, posicional y vibratoria, y la última en esterognosia y grafestesia. Sensibilidad táctil. Para esta prueba se puede utilizar un trozo de papel, un hisopo o bien la brocha del martillo de percusión para que se toque la piel del paciente y este deberá indicar si percibe el toque o no. Para la prueba de sensibilidad dolorosa, se va a utilizar un objeto afilado o bien un palillo con la punta achatada para puncionar la piel del paciente con cuidado de no lesionarla, y este deberá indicar si siente dolor, con qué intensidad y si es la misma intensidad en ambos lados. ¿Dolor? Sí. ¿Sigues sintiendo dolor? Sí. ¿Dónde sientes más dolor? Sí. ¿Sientes dolor? Sí. ¿Dónde sientes más dolor? Sí. ¿Ya? ¿Sientes todavía dolor? Sí. ¿Dónde sientes más dolor? Aquí. Entre los dos brazos, entre los dos lados de los dos brazos, ¿cuál te duele más? A la izquierda. ¿Sientes dolor? Sí. ¿Dónde? Acá. ¿Sientes dolor? Sí. ¿En dónde? Acá. ¿Sientes dolor? Sí. ¿En dónde más? ¿Sientes dolor? Sí. ¿En dónde más? Acá. En los lados que te duelen, ¿dónde sentiste más dolor? Acá. Sí. Para la última prueba, que es la sensibilidad térmica, se va a emplear 2 objetos que tengan diferentes temperaturas, de preferencia uno frío, como por ejemplo el diapasón, y otro tibio o caliente, como por ejemplo el dedo del explorador. De igual manera se colocará el estímulo y el paciente deberá identificarlos e indicar si es que en algún lugar lo percibe más o menos. Acá el calor y acá. ¿Dónde sientes más frío? ¿En qué parte de tu cara? Aquí. ¿Y dónde sentiste más calor? Acá. Coordinación dinámica. Prueba dedo-nariz. El médico coloca su dedo índice aproximadamente medio metro de distancia frente al paciente.
y le pide que lo toque utilizando también su dedo índice y luego toque su nariz. Esto se realiza en repetidas ocasiones y tratando de incrementar la velocidad para retar la capacidad del paciente. La diadococinesia es la capacidad de ejercer movimientos voluntarios rítmicos alternos con grupos musculares funcionalmente opuestos. Por ejemplo, la supinación y la pronación, para lo cual se va a aplicar la prueba de movimientos alternantes rápidos. Se le pide al paciente que coloque sus manos en los muslos, con la palma de una mano hacia abajo y la otra hacia arriba. Luego se le pide que alterne los movimientos de supinación y pronación varias veces y cada vez más rápido. Continuamos con la marcha. La manera sencilla es pedir al paciente que camine lentamente de un lado a otro, observando la simetría de sus movimientos, posibles desviaciones en el recorrido y la presencia de movimientos asociados. Debe realizar esta prueba en un primer momento con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. También se le pide al paciente que camine en tándem. Esto es de la siguiente forma. Siguiendo una línea recta, deberá hacerlo colocando un pie enseguida del otro, de manera que hagan contacto el talón de uno y la punta del otro en cada paso que dé. Seguidamente tenemos la prueba de Romberg. Esta maniobra pone a prueba la integridad de toda la vía propioceptiva consciente, conformada por los cordones posteriores. Se le pide al paciente que se ponga de pie con los dos pies juntos, en una posición erguida, con los brazos completamente extendidos hacia el frente y con las palmas de las manos hacia abajo. La cabeza un poco elevada y con los ojos cerrados. La prueba resulta positiva en caso de que el paciente pierda el balance. Es por ello que el explorador deberá colocarse a su lado con sus brazos extendidos, evitando que caiga. Para la realización de esta prueba se estima alrededor de 30 segundos. Otoscopía. Para hacer la otoscopía hay que tomar el otoscopio como si fuese un lápiz para escribir. De esta forma se dejan libres los dos últimos dedos que se deben apoyar en la cara del paciente. El otoscopio se coge con la mano derecha al explorar el oído derecho y con la mano izquierda al explorar el oído izquierdo. Con la mano contraria se tracciona ligeramente del pabellón hacia arriba y hacia atrás para enderezar la curvatura del conducto auditivo externo. Para ver la membrana timpánica en toda su extensión hay que mover el espéculo del otoscopio con un ligero movimiento de rotación para alcanzar toda la periferia de la Un punto de referencia para poder orientarnos en la examinación del tímpano
es la apófisis corta del martillo, que es como un pequeño botón en la parte superior. En la otoscopía debemos buscar perforaciones, retracciones y cambios de color a nivel de la membrana timpánica. Rinoscopía. Para realizar esta prueba, sujete el rinoscopio con la mano no dominante, de modo que la parte alta del mango esté en contacto con la palma de la mano y los dedos sujeten la parte inferior. El pulgar debe descansar sobre el cuello del rinoscopio y el dedo índice apuntar hacia el paciente. Luego se va a insertar la punta del espéculo nasal en la fosa nasal, asegurándose de que no toque el tabique, ya que puede provocar dolor y una posible epistaxis. El dedo índice se utiliza para que quede sobre el dorso de la nariz, dando estabilidad y la capacidad de moverse con el paciente si éste mueve la cabeza bruscamente. Luego, suavemente se va a abrir el espéculo nasal y se va a realizar la exploración. En exploración interna de la nariz, se debe mirar primero el tabique, luego observamos la pared lateral y logramos visibilizar primero el cornete inferior, luego el cornete medio, la coana y las paredes de la rinofaringe. Durante la exploración se debe apreciar el color de la mucosa nasal y el tamaño de la cabeza del cornete inferior.